Bien, amado, rápidamente vamos así entonces a dar inicio y comienzo al estudio del día de hoy. Vámonos rápidamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 13, los versos del 18 al 23. Y lee las Sagradas Escrituras de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amantísimo Dios y Padre eterno, pedimos que en esta hora, a través de tu Espíritu Santo, nos puedas abrir la mente, abrir nuestro corazón. Enséñanos, instrúyenos, para que nosotros podamos recibir y atesorar esta enseñanza, para que así podamos ser creyentes firmes, creyentes maduros, creyentes sabios, para poder caminar en la vida como cristianos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te pedimos todo esto. Amén. Gracias, Señor. El tema de la enseñanza de hoy viene siendo los 4 efectos de la palabra de Dios. Y el propósito de esta enseñanza es para generar en nosotros la respuesta de la siguiente pregunta: ¿cuál es el efecto de la palabra de Dios en ti? Y el propósito de la enseñanza es que podamos al fin y al cabo reconocer en cuáles de estos aspectos estamos nosotros ubicados. Jesús tomó la ocasión perfecta para enseñar esta parábola. Quiero dejar notar que esta parábola que Jesús enseñó posiblemente es una de las más reconocidas de los 4 evangelios sinópticos, porque sin duda alguna es una de las enseñanzas que habla sobre el respecto de escuchar la palabra y la actitud de aquellos que la escuchan, y por ende el efecto que va a generar en aquellos que la reciben al momento que comienzan a emplear la enseñanza. Como agricultor, y el que trabaja en agricultura sabe muy bien de esto, que para que pueda haber buena cosecha, tiene que haber primero una buena preparatoria en el terreno. Sería inútil pensar que un agricultor o un sembrador va a esperar buena cosecha si el terreno primero no se prepara y no se elimina todo aquello que pueda impedir que lo que se vaya a sembrar pueda dar buenos resultados. Sin embargo, hay que notar aquí que precisamente Jesús conoce las diferentes personas que se le acercan. Dice la palabra que se le acercó una multitud para escuchar sus palabras. Es importante notar que en nuestras iglesias van a haber muchas personas que se van a acercar a escuchar el sermón del día. Y aunque esto es beneficioso, aunque esto trae gozo al líder, al pastor o a la persona que en ese momento haga el papel del sembrador, no obstante, es importante que la persona comprenda que no todos los que están en el montón y no todos de los que están en el grupo
están preparados para recibir la palabra y permitir que haga un efecto en ella. Jesús presenta 4 tipos de oidores, 4 tipos de corazones o terrenos y 4 tipos de efectos que hace la palabra. El primer terreno que Jesús presenta es el terreno que él dice en el camino. Y este es el que vemos aquí establecido según en el verso 19. Y dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Estas son, o se hace referencia a corazones insensibles y corazones duros. Son corazones que no han sido labrados o preparados para la siembra. Precisamente de esto habló el profeta Zacarías cuando dijo lo siguiente en el capítulo 7, verso 12. Y endurecieron sus corazones como el diamante para no oír la ley ni las palabras que el Señor de los ejércitos había enviado por su espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte del Señor de los ejércitos. Jesús hace mención de este grupo que podría más bien escuchar la palabra en el momento que es sembrada, pero como su terreno o su corazón estaban áridos, o sea, secos e infecundos, se le hizo imposible que la semilla pudiese ser absorbida, germinada y por lo tanto efectiva. Estos son los que siempre se quedarán en el estado auditivo de su vida. O sea, son oidores de la palabra, pero no hacedores de la palabra, según Santiago capítulo 1, verso 22. ¿Por qué? Porque no pueden entender la palabra en su capacidad y por lo tanto no podrán recibirla para que pueda dar su cosecha. Este es el grupo que al no tener la disposición de permitir que el Espíritu Santo de Dios contienda con ellos para que la palabra pueda ser entendida y para que puedan ser transformadas, tornan a ser o convertirse en víctimas de robo o de asalto a mano armada. Y por eso yo le llamo a estos la palabra robada. Estos son de los que el diablo los espera al salir del servicio para robarle la palabra que fue depositada. El verso 4 incluso nos dice que vinieron las aves y robaron esa semilla. Jesús da clara indicación e interpreta quiénes son las aves, que es el diablo, el enemigo. En Efesios capítulo 2, verso 2, Pablo nos dice que Satanás es el príncipe de las potestades de los aires. El diablo entonces los espera para quitarle o robarle esa semilla que está expuesta para que esa palabra entonces pueda ser hurtada y por lo tanto que no sean salvos. ¿Cuáles son las características de estas personas entonces? Número 1, son personas que nunca cambian. Jamás son personas que dan un cambio en su vida. Usted nunca va a notar nada diferente en estas personas. Estas son personas que entran en la iglesia, pero en la iglesia no entran en ellos. Estas son personas que yo las clasifico o la describo como sartenes de teflón, que nada se le pega. Son personas que tal vez tengan tremenda asistencia en la iglesia, no faltan a un servicio, pero como son oidores de la palabra y no hacedores de ella, como se han ellos mismos determinado a ser resistentes a la voz de Dios, como se han determinado y se han propuesto en sus corazones a ser duros de servir, entonces la poca palabra
que ha sido depositada en su corazón, el enemigo se la roba y por lo tanto jamás podrán aprovechar el beneficio de esa palabra. Y por lo tanto estos son personas que día tras día vienen a la iglesia, día tras día reciben la palabra, pero día tras día jamás dan cambio, jamás hay efectividad en ello, jamás vamos a ver, aleluya, nada diferente en su vida. Porque nada de lo que se le deposita, nada se les pega. Número 2, estos son personas con fundamentos inestables. Son de las personas, aleluya, que hoy están bien, mañana están mal. Son personas que pueden dar, tal vez, inicio de que algo está trabajando. ¿Por qué? Porque constantemente los vemos en nuestras reuniones. Para nosotros, a lo lejos, podemos pensar de que la palabra está haciendo algún efecto. Pero vemos rápidamente, según el fundamento que tienen, que son personas inestables, según Mateo capítulo 7, versos 26 y 27, cuando Cristo habla de los dos cimientos. Y Él dice, aquellos que escuchan la palabra y no la ponen en práctica, son como aquellos que edifican su casa sobre la arena. Y estas son este tipo de personas. Personas que como nunca tienen la capacidad de absorber la semilla, porque la semilla se queda en la superficie. Acuérdense que en terrenos y corazones áridos, secos, donde no han sido labrados y preparados, donde la precipitación y el agua no da, o sea que no han mojado ese terreno para nada, y por lo tanto no tienen la habilidad de absorber la semilla. Entonces se le hace fácil para que el enemigo venga y robe esa semilla. Por lo tanto, estas son personas que fundarán sus casas en arena. Y la arena sabemos que cuando venga el azote y venga, aleluya, todo aquello que ponga a prueba ese fundamento caerán y grande será su ruina. Número 3, son personas sin ningún interés de las cosas de Dios. Estas son personas que usted no puede lograr convencerla a que puedan tener un interés en las cosas de Dios. Por eso que estas son personas de las cuales usted no puede contar con ellas para nada, para ningún evento, para nada en específico. No hay nada de interés en ello. Incluso son personas que llegan a los servicios y puede estar, amado, el servicio con toda la gloria y la unción de Dios manifestándose, y ellos están sentados en la banca con un desinterés increíble, tal vez metido en el celular, en las redes sociales, o tal vez estén atendiendo una llamada, restando la importancia o interés a lo que está surgiendo en el movimiento eclesiástico en ese momento. Son personas que la gloria de Dios puede estar manifestándose. Puede ser de las personas que en el momento, aleluya, la unción para sanar o para lograr que se manifieste señales, milagros y prodigios en la iglesia. Y estas personas están como si nada esté sucediendo. Para ellos no hay interés, para ellos no hay nada que los mueva y que pueda lograr acaparar la atención en sus vidas. Son personas que tal vez en la parte de atrás están jugando, aleluya, o están haciendo asignación de matemáticas o jugando cerito. Alaba la gloria de Dios en esta hora. O sea, son gente, aleluya, que no tienen interés en lo absoluto para las cosas de Dios. No hay nada que le llame la atención. Puede estar el mensajero predicando un mensaje con toda la unción y el poder de Dios, y puede estar en ese momento la presencia divina de Dios, tal vez contendiendo aún con estas personas, pero son resistentes al Espíritu Santo de Dios, y por lo tanto, por eso
estas personas no pueden aprovechar el beneficio de la semilla. Estas son personas que van a mostrar siempre un nivel más bajo de el interés que pueda haber en una persona que venga a esperar algo positivo en la casa de Dios. De estas personas jamás podremos llamarle la atención. Y 4, son personas que por motivo a no recibir la palabra, por motivo de que el enemigo le roba la palabra, son personas que causan divisiones, disensiones y discusiones en nuestras reuniones, según Tito capítulo 3, verso 9 al 11. Estas son personas, amados, que como nunca van a poder recibir la palabra, porque aunque escuchan no la entienden, no tienen la capacidad para comprender la palabra de Dios, ni por más sencilla que se le predique o se le enseñe. Estas personas siempre vendrán con un espíritu carnal y siempre se prestarán para ser manigotes de Satanás. Y estas son de las personas que siempre causan división, separación, disensiones, y son de las que invocan o promueven discusiones, celos, contiendas y hacen desastre en las iglesias. Estas son las características de aquello que la semilla cayó junto al camino. Estos son personas de corazones duros y duros de cerviz. La palabra no penetra, la palabra no hace efecto. ¿Por qué? Porque son víctimas de robos. Algo surge desde el momento que el culto se despide, y en lo que salen de la puerta de la iglesia, a lo que llegan a la puerta de su automóvil, que son víctimas de robos. ¿Por qué? Porque no fueron dispuestos a escuchar la palabra, entenderla y poder recibirla para que haga el efecto. El segundo terreno es el terreno donde la semilla cayó en pedregales. Dice la Biblia aquí en el verso 20: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al ver la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Estas son las personas que escuchan la palabra y la reciben con gran gozo. Es más, estos son más nobles que el primer grupo, ya que estuvieron dispuestos a recibir la palabra por medio de escucharla para poder comprenderla. Verso 5 nos dice que la semilla cayó en piedras. Esto me da a entender a mí que el terreno tenía obstáculos que eventualmente iba a impedir el crecimiento o el fortalecimiento de la palabra. El entorno o la influencia externa, como las aflicciones, las pruebas y las persecuciones que vienen por medio de la palabra, me indica a mí que fueron factores primordiales que pusieron a prueba el efecto de esa palabra. A estas personas, por no tener raíces y por ser de corta duración, fue por eso que no pudieron dar frutos. Y a esto les llamo yo que fueron la palabra sin raíces. Fueron personas que tal vez en el momento que recibieron la palabra, la recibieron con un gozo, porque pudieron comprenderla. Estas son personas que usted tal vez las conoce. Son personas que en el servicio, tal vez durante el devocional, son personas que están sentidas, están tocadas. Las vemos llorando porque está el Espíritu Santo contendiendo con ellas. Son personas que están gozándose el mensaje porque comprenden que Dios le está hablando. Son personas que las están recibiendo y sin duda alguna sabemos que Dios está trabajando con ellas. Pero ¿qué pasa? Que son criticadas o son señaladas tal vez por amistades o la familia, porque los hay. Hay personas que yo conozco personalmente que una vez que comienzan a dar el paso a buscar de Dios porque la palabra ha comenzado a trabajar con ellos en su vida, comienzan
a ser criticados y señalados por amistades y familia. O tal vez sean personas que tengan muchos problemas personales, problemas en su matrimonio, problemas en su familia, problemas financieros o el problema que sea, amado. Tarde que temprano van a lograr impedir que la palabra pueda dar el crecimiento y el fruto necesario para que pudiesen permanecer. El hecho de que la semilla pudo dar señales de crecimiento al principio se debió a que tal vez hubo un poco de tierra fértil encima de las piedras. Incluso es por eso que vemos vegetación encima de piedras que están junto a los ríos o a las playas, o donde exista la humedad. Donde el agua o la precipitación exista, será el perfecto ambiente para que haya oportunidad de crecimiento de aquello que fue sembrado. El agua en la Biblia es representado constantemente como el Espíritu de Dios que busca refrescar, saciar y limpiar nuestra vida con la palabra. Pero desafortunadamente, estos son los que no tienen la paciencia para poder soportar la prueba por falta de la sabiduría de la palabra que es sembrada. De estos habló Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Estos son personas que como no tienen raíces, la palabra no puede hacer profundidad y por lo tanto no puede haber estabilidad. Estas son de las personas que son inconstantes. También, al igual que el primer grupo, son personas que el gozo se es notable, es evidente en ellos, pero hay algo externo, el entorno, las influencias externas provocan que ese conocimiento o eso que recibieron con gozo, poco a poco vaya siendo secado. Yo le llamo la raíz, la palabra sin raíz. Ahora, ¿cuáles son las características de estas personas en las iglesias? Número 1, son personas de poca resistencia, poca experiencia y de poca fe. Estas son personas que la palabra hace el efecto al principio. O sea, podemos claramente ver que está dando claras indicaciones o inicios al principio de que algo está ocurriendo. Porque vemos que la palabra dice que comienza a crecer. Pero ¿qué pasa? Que el sol viene cuando viene a calentar en su apogeo. Y el sol aquí simbolizando las pruebas, las aflicciones y todo aquello que va a tratar de poner a prueba el fundamento. Entonces vemos que somos de poca resistencia, poca experiencia y de poca fe. Estas personas son de las que pierden rápidamente la fe en el momento que viene la prueba. Por eso es que los vemos que están gozosos cuando llegan a la iglesia, pero cuando salen de la iglesia se han dado de cuenta que las circunstancias, la prueba, no se fueron, aún permanecen. Estas son personas que se dieron de cuenta, espérate, todavía el problema de mi familia está en pie. Espérate, todavía el problema financiero no se ha ido. ¿Y qué pasa? Que comienzan a confiar más en el problema y como Pedro comienzan a mirar más en la tormenta en vez de fijarse más en la mirada en Jesús. Y comienzan a ahogarse, no tienen fundamento. Nota que cuando Pedro pidió a Jesús, Jesús, si eres tú en verdad, permite que yo también camine sobre las aguas. Y Jesús dijo, ven, salte de la barca. Lo retó. Y nota que la escritura dice que cuando Pedro creyó, pudo caminar sobre las aguas. Ahora nota que la ley natural, que el agua es líquido. Y todo aquello pasee por encima de la superficie de las aguas, va o a flotar o a hundirse. Sin embargo, Pedro, confiando en la palabra de Dios, pudo ejercer su fe en el momento. Pudo recibir esa palabra y al recibir esa palabra con gozo, pudo caminar sobre las aguas, algo que es líquido. O sea, que pudo convertir aquello que por ley es líquido en algo sólido para poder caminar sobre las aguas.
Pero ¿qué pasa? Que así como esta persona, que la palabra es sembrada en pedregales, son personas que son de corta duración, porque comienzan entonces a quitar la mirada de la palabra que recibieron con gozo y comienzan a fijarse en los problemas, en las circunstancias, en las tribulaciones, las aflicciones, en la tormenta, y comienzan a hundirse porque viene entonces la duda, la falta de fe, y por lo tanto no pueden durar y ser permanentes. Número 2, son personas emocionales. Estas son de las personas que llegan a las iglesias y son bien emocionalistas. Y claro, no es que haya nada malo que hayan personas que se emocionen con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando es entendida y comprendida, crea un sentido de emoción de alegría, de gozo, porque estamos entendiendo algo que no entendíamos antes. Pero ¿qué pasa? Que cuando estas personas se tornan a ser muy emocionalistas, no son personas comprometedoras en las cosas de Dios. Jamás podremos nosotros depender totalmente y confiar en personas emocionalistas, creyentes que solamente reciben la palabra, la reciben, la comprenden, se emocionan, se llenan de gozo, pero tarde que temprano, por medio de las pruebas y de las aflicciones que les llega a su vida, son inconstantes y son personas que pierden la fe, no tienen resistencia, y por lo tanto, como no tienen la experiencia de lo que es permanecer, de lo que es ser perseverante, son personas de las cuales jamás podrán comprometerse a las cosas de Dios. Cuando a Pedro le llegó la hora de ser probado, cuando a Pedro le llegó la hora de ser perseguido, no pudo ser comprometido con las cosas de Dios. Por eso entonces Jesucristo se le acercó después que pudo sentarse con él, después que resucitó, le dijo: ¿me amas de verdad? Entonces comienza a apacentar a mis ovejas. En otras palabras, el amor verdadero se iba a notar si la palabra estaba haciendo el efecto, para que pudiésemos ser hombres firmes, hombres constantes y hombres maduros, permanentes en su palabra, pero no emocionales, porque los que son emocionalistas no son personas comprometedoras en la cosa de Dios. Número 3, son personas que se tornan a ser carnales, tarde que temprano. Son personas que si no persisten, si no son personas que aprenden a absorber y a madurar de las pruebas y de las caídas y de todas las aflicciones que le vienen, seguirán estando en un estado espiritual carnal, como dice 1 Corintios capítulo 3, verso 1 al 4, donde Pablo está reprendiendo a los cristianos de Corintio, porque a él se dio de cuenta o escuchó que habían hermanos que todavía no tenían la capacidad de madurar, porque según lo que él escuchaba, eran hermanos que todo el tiempo estaban en un estado espiritual carnal. O sea, empezaron con la leche espiritual, y en vez de ahora escalar o subir o paulatinamente dar señales de madurez para que ahora pudiesen ingerir ahora la vianda espiritual, la comida sólida, todavía muestran ser niños carnales. Entonces, estas son de las personas que en medio de nuestras reuniones, en medio de las iglesias, son hermanos carnales, que por el hecho de que la palabra no pudo dar el fruto necesario, se secó porque se encontró en pedregales. Hubieron obstáculos en sus corazones, no prepararon bien el terreno. Entonces los problemas fueron las herramientas perfectas para que entonces pusiesen a prueba el verdadero conocimiento de lo que habían recibido por medio de la palabra. La semilla nunca ha cambiado. El sembrador, sea el pastor, el líder o el evangelista, o sea la persona que viene a transmitir la palabra,
Nota que siempre da la semilla en todos los terrenos. Nunca la semilla cambia. El problema no es la palabra de Dios, es las intenciones de los hombres y el nivel de capacidad que permiten a recibir y que haga efecto la palabra en sus vidas. Y ese es el problema con tales personas. El terreno número 3, que es el terreno donde la semilla cayó entre los espinos. Y esta es la palabra que vemos en el verso 22, que dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este grupo hace referencia a personas que escuchan la palabra y la reciben. Pero así como el segundo grupo, hubo obstáculos o impedimentos que lograron asesinar la palabra por medio de la asfixia. La palabra de este grupo yo le llamo la palabra ahogada. Dice el verso 22 que la causa de la muerte de la palabra fueron los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza. Estos son personas que son personas muy distraídas por el mundo y lo que ofrece. Son personas con un corazón insatisfecho, un corazón insaciable. Por eso Juan dice que el amor del mundo y de las cosas del mundo es ausencia del amor de Dios, según Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17. Entonces son personas que con corazones insaciables todo el tiempo tienen que vivir para tener más en la vida. En cuanto a lo natural se refiere, casa, carro, dinero y cualquier otra cosa material, pero nunca viven para agradar a Dios. Estas personas las vemos también en nuestras iglesias. No es que Dios no quiera que hayan hermanos e iglesias bendecidas. En ningún momento Dios condena las riquezas, sino más bien el amor a la riqueza. Por eso bien dijo Cristo en Mateo 6, 24, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Esto se refiere a personas que reciben la palabra. Pero ¿qué pasa? Que al igual con el segundo grupo, donde la palabra cayó en pedregales, son personas que no prepararon y eliminaron obstáculos en sus corazones. Cuando vienen a nuestras iglesias ya vienen con obstáculos, ya vienen con cosas en los corazones que lo que van a hacer es limitar el poder y el efecto que pueda hacer las palabras en sus vidas para que puedan tener crecimiento. En este grupo, una de las oposiciones o uno de los impedimentos son los afanes y el engaño de la riqueza. Nota que aquí está diciendo el engaño de la riqueza. Porque cuando las personas ponen su corazón y confían su corazón en la riqueza obviamente está queriendo promover o prometer algo que es falso. ¿Qué es lo que promete por la superficie así la riqueza? Bueno, promueve o promete seguridad financiera. La riqueza puede ser que prometa a aquellas personas que dependen de ella que jamás carecerán de comida, de sustento, o sea que no le faltará nada. O sea, en otras palabras, entonces dependen de esa riqueza, tienen una seguridad de ella. Les promete, tal vez tienen satisfacción de todo. No es que tal vez como aquellas personas que no tienen el lujo de tener lo que desean. Estas personas tienen todo lo que puedan desear. Y no tanto que pueden tener lo que desean y lo que necesitan, sino en abundancia. A veces estas son de las personas, amados, que no tienen un límite, sino que no pueden estar satisfechos con uno o dos carros, que tienen que tener 3, 4, 5 carros. No pueden estar satisfechos con una casa, que necesitan tener 2, 3 casas. No son satisfechos con tener una o dos camisas, que necesitan tener 20 y 30 camisas de la misma. Y etcétera y etcétera. Son personas
que no se satisfacen con lo que tienen, sino que desean buscar más y más y más. Y estas son personas que constantemente confían en la riqueza. Y este es el engaño de la riqueza, que te prometen estas cosas, esta falsa seguridad. Y estas son de las personas que por confiar en la riqueza y por ser afanosos y por ser avaros de la vida, la palabra no tiene lugar en ellos. Estas son personas que carecen de frutos, porque para ellos las posesiones y lo material de la vida no da el lugar para que la palabra sea fructífera. Estas son de las personas que los frutos de la humildad, de la mansedumbre y de la misericordia no tiene lugar, según Santiago capítulo 2, verso 1 al 13. Son personas que saben entender, amado, lo que es tener un límite, reconocer que es Dios quien le da la bendición. No son personas que reconocen que es Dios que tiene el poder para quitar y añadir. No son personas que son capaces de reconocer que es Dios el que es el dueño del oro y de la plata. Y por lo tanto son personas que comienzan a ser autosuficientes. No dependen de Dios. No pueden pedirle a Dios porque, acuérdense, están dependiendo de lo que tienen. Y por lo tanto jamás sus oraciones serán concentradas o dirigidas a Dios. Dame lo que necesito. Señor, dame porque carezco. Señor, dame porque yo sé que tú me puedes dar. No. Son personas que dicen gracias, Señor, porque no me hace falta nada. Gracias, Señor, porque aquel que no tiene, yo tengo. Gracias. Vivo en paz. Esas son las oraciones de estas personas cuya semilla cae en medio de los espinos. Ahora, ¿cuáles son las características? Se muestran a ser, número uno, se muestran a ser personas parciales en las cosas de Dios. Estas son de las personas, como acabamos de decir, que tú puedes notar y saber y distinguir sus parcialidades. Son personas que rápidamente quieren poner o separar las cosas de Dios conforme a lo que ellos piensan. Son personas, en Santiago nota que uno de los problemas que había en la iglesia, Santiago dejaba claro que no podíamos hacer acepción de personas. Y en esos tiempos Santiago se había dado de cuenta que habían iglesias que hacían acepción de personas cuando llegaban personas bendecidas, si se puede decir. Pero ahí en las escrituras daba a entender que eran personas ricas. Y hacían acepciones de personas. Estas iglesias discriminaban, en otras palabras. ¿Por qué? Porque le daban el primer asiento a las personas ricas. Personas que obviamente daban a dar a entender que estaban bien adineradas, eran personas afortunadas. ¿Y qué pasa? Que Santiago reprende la parcialidad. Santiago reprende la discriminación. Y estas son personas que vienen con este espíritu, que la palabra, como no la han podido absorber, no conocen lo que es ser humilde, no conocen lo que es tener un espíritu de mansedumbre y no saben lo que es la misericordia. Y son personas que se tornan a mirar a los demás por encima del hombro. Hay iglesias que comienzan también a contaminarse con estas personas. Comienzan a mostrar indiferencia y parcialidades también. Y estas son estas personas que muestran esta discriminación cuando vienen a los servicios. Número 2, son personas que tratan de manipular a Dios. Mateo 19, del 16 a 26, vemos cómo un joven rico vino delante de Jesús a tratar de manipular, a ver si lo que el estado en el cual él estaba era suficiente para entrar al reino de los cielos. Y comienza diciendo: maestro bueno, ¿qué yo debo de hacer para heredar el reino de los cielos? Y lo primero que Cristo le dice es: ¿por qué tú me llamas bueno si no hay nadie bueno? Solamente hay uno, Dios. Y él le dijo: tú sabes los mandamientos, cúmplelo. ¿Y qué pasa? Que después que Jesús le da y le describe 2 o 3 mandamientos que debe de cumplir y guardar y atesorar, el joven rico rápidamente se dio en el pecho diciendo: yo las he cumplido todas, entonces no hay problema. ¿Qué más me falta?
Jesús entonces le dice una palabra que dio entonces al nido, o sea, al clavo. Y es que él dijo, vende todo lo que tú tienes, dáselo al pobre, entonces tú serás bienaventurado. Pero ¿qué pasa? Jesús, al conocer que este hombre era rico y tenía muchas posesiones, dice la palabra que se fue bien triste. Entonces, ¿qué pasa? Que estas son de las personas que reciben esta palabra. Y como tienen espina en sus corazones, o sea, el afán y el engaño de las riquezas, ahogan la palabra de Dios y no permiten que pueda dar fruto esa palabra. Entonces, lo que hacen es tratar de manipular a Dios. Van a la iglesia, vienen a la iglesia buscando que el pastor tal vez los bendiga a ellos. Y que tal vez diga, sí, varón o mujer, tú estás bien delante de Dios. Y estas personas a veces, amado, lo que buscan es la aprobación de la iglesia. Y buscan callar a los pastores porque tal vez sean buenos ofrendadores o buenos dadivosos a la hora de la verdad. Y buscan callar y manipular a las cosas de Dios pensando que con su dinero pueden comprar el reino de Dios. Pero tú sabes qué, estas son de las personas que tarde o temprano van a perecer ellos y su dinero. Porque a Dios tú no compras, ¿sabes? A Dios tú no puedes manipular. Alabado sea el nombre del Señor. Tú no puedes comprar a Dios ni pensar que tú puedes comprar un boleto para subir y entrar en el reino de los cielos. Estas son personas que creen que pueden engañar a Dios con su riqueza y su estilo de vida. Pero Dios te dice que yo conozco tus malas obras y conozco tu intención. La palabra ha tratado de penetrar, pero tus afanes, tus manipulaciones, tu avaricia ha impedido que la palabra crezca en ti y dé fruto de humildad, de mansedumbre, de misericordia, y de que tú puedas entonces considerar tu riqueza sean entonces herramientas para que puedan bendecir a la casa de Dios. Pero por lo tanto estás buscando ser un manipulador y no puedes crecer en la casa de Dios. Estas son este tipo de personas que buscan manipular a Dios y buscan también tal vez manipular a los pastores. Tengan cuidado, ojo, ministro, que a mí me puede llegar una persona que sepa diezmar y ofrendar, pero si se cree que va a manipular a las cosas de Dios, si se cree que se le va a permitir que venga a vivir una vida como le dé la gana, está equivocado. Porque yo prefiero, amado, que se vaya una persona que cree que va a venir a manipular a Dios con sus ofrendas y su diezmo, y tener gente que quieran dar fruto y frutos dignos de arrepentimiento. Yo prefiero mantener a esas personas a tener personas que vengan a tratar de manipular la casa de Dios. Y por último, son personas que tarde o que temprano que no aportan a la casa de Dios porque están más interesados en aportar en su bienestar, en su casa, en su vida, para su familia y para todos sus deleites, conforme a Ageo capítulo 1 del 1 al 9. Son personas ya que pueden ver la casa de Dios cayéndose en canto, el techo agoteando, pueden ver el piso que claramente hace falta losetas nuevas. Son personas que ven a claridad que la casa de Dios necesita arreglo. Y constantemente puede ser que Dios esté contendiendo con estas personas, que el Espíritu Santo esté tratando de batallar con ellos para que puedan aportar y para que puedan ser bendecidos y para que a cambio puedan recibir bendición de parte de Dios. Porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Sin embargo, esas son las personas que pueden ver la iglesia, el templo, cayéndose en canto. Estoy hablando de la aportación en lo físico. Son personas que no aportan para nada. Son personas que llegan a la iglesia, reciben la palabra, pero se van y continúan con su vida, continúan con sus negocios, continúan con sus afanes. Y estas son de las personas que nunca aportan para nada. Y por eso es que nunca los vamos a ver, amados, en nuestras iglesias
permanentemente. Son personas también de corta duración. Estas son las personas que no van a dar progreso. No van a poder crecer. No van a poder comprender la palabra de Dios a su capacidad. Y por eso que siempre se verán bien físicamente, se verán bien monetariamente, se verán bien conforme a lo que poseen. Pero también Cristo dijo que la vida del hombre no consiste de los bienes que posee, sino más bien, amado, de lo que nosotros podamos buscar en Dios. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero estas son personas que buscan primero el bienestar y el placer y el afán de su vida, y luego las cosas de Dios vendrán por añadidura. Son personas que trabajan al revés. Por último, está la semilla que cayó en tierra buena. Culmina el verso 23 diciendo: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Estos que reciben esta semilla, obviamente no hay que indagar mucho, porque de por sí solo nos interpreta y nos da a entender la clase de personas que son estas. Cuando dice tierra buena, se está haciendo referencia a personas con un corazón bueno. Son personas que escuchan la palabra, la ponen en práctica y dan frutos en diferentes niveles. Estas son personas que sus terrenos fueron labrados, fueron preparados y fertilizados para recibir la semilla. O sea, estos fueron buenos agricultores. Estos comprendieron y dieron valor mayormente a la semilla. Escuchen bien, estas personas de buen corazón son las que dan valor a la palabra, sin saber el efecto que va a hacer en ellos todavía. Hello. Estas son de las personas, amados, que llegan a nuestras iglesias, comprenden y entienden: Señor, a mí no me importa quién va a predicar hoy. Puede ser el pastor, puede ser el evangelista local, puede ser el maestro de la iglesia, puede ser la presidenta de damas, puede ser el presidente de caballeros, puede ser el presidente de jóvenes, puede ser la capitana de niños, puede ser quien sea que venga a predicar la palabra. Yo voy a valorar esa semilla sin saber el efecto que va a hacer en mí. ¿Por qué? Porque la actitud de estos que vienen a escuchar la palabra ya vienen con el terreno preparado. Estos son agricultores sabios. Estos son personas que preparan el terreno, comienzan a buscar para estar seguros si hay piedras y sacarlas del camino. Se procuran de que no hayan insectos, pequeques o moribís o cualquier otra cosa que pueda contaminar la semilla. Son personas que preparan la comienzan a labrar, a trabajarla, comienzan a fertilizarla para que esa semilla, cuando caiga, se pueda absorber y se pueda germinar. Entonces comience a dar el efecto positivo que se supone que la palabra de. Este es el terreno o el jardín donde no hubo obstáculos o impedimento para la siembra. Entonces son personas que no se resistieron a la voz del Espíritu Santo. Escucharon con denuedo, entendieron la palabra con sabiduría y emplearon con fe y acción las palabras recibidas. Estas son las personas deseadas en la iglesia. Estas son las personas que yo deseo en la casa de Dios. Porque estas son personas de corazones buenos. Estas son las personas que van a dar frutos. De estas son las personas que vamos a ver el crecimiento evidentes en ellos. De estas son las personas, amados, que van a ser los futuros pastores, los futuros evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Estas son las personas, amados, que van a ser fundamentos y columnas en la iglesia. Estas son personas que no van a crear divisiones y disensiones en las iglesias. Estas son personas, amados, que van a saber hacer
sencillos, que van a tener el espíritu de mansedumbre, que van a ser personas humildes, que van a ser a saber a dirigirse por el Espíritu de Dios. Estas son personas que van a ser sencillas, apacibles, amigables, amables. Estas son personas que cuando a la hora de la verdad tú vas a poder depender de ellos, porque van a ser personas que tú vas a poder ya saber que están firmes, estables. No son personas inconstantes, no son personas de doble ánimo. Son personas que tú vas a poder depender completa y totalmente de ellos. Son personas que cuando tú los llames a ayunar y a orar, son los primeros que están ahí. Son las personas que con gran confianza tú puedes dejar las llaves del templo y tú vas a saber que el templo va a estar abierto y preparado para recibir las almas, para recibir al pueblo en ese día. Son de esas personas, amados, que la luz de Dios y la gloria y la unción y la palabra se manifiesta en ellos, y a un 30, un 60 y un 100%. Son personas que, aunque a diferentes niveles y a diferentes capacidades, pero dan fruto, amados. Son personas, amados, que no importando el nivel de conocimiento, pero son dignas de tener en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque el fruto es verdadero. El fruto es digno de comer, es digno de presenciar, porque son frutos que han sido evidenciados y aleluya, y consecuencia de la semilla que fue sembrada por medio de escucharla, y fueron el efecto que Dios fue por consecuencia de haber preparado el corazón. Estas personas son las que yo pido que el Señor envíe. De estas son las personas, amado pastor, que usted debe solicitar y pedirle al Señor que tú constantemente busques, que haya personas que tengan la visión y que tengan, aleluya, el deseo, no tan solamente de buscar de Dios, sino también que ellos mismos puedan ser utilizados para Dios y que también puedan ser útil para la casa de Dios y para la obra en la cual el Señor te ha puesto en tus manos, ministro. Estas son las personas que dan fruto. Estas son las personas, en la evidencia son claras, no hay que cuestionarlas. De lejos son personas que están dando el fruto apacible, frutos de amor, frutos de paciencia, de benignidad, frutos de templanza, de sabiduría, de gozo, de paz. O sea, los frutos del Espíritu Santo. Pero el problema es que con los primeros tres grupos hay personas, estas son personas que no están dando estos frutos. Vemos constantemente que son personas, visten bien, aparentan bien, vienen a las iglesias, parece que están gozándose, parece que están recibiendo, pero tienen mucho impedimento. Tienen los corazones que no están preparados, no han sido labrados, no han sido fertilizados, no han sido trabajados. Son personas resistentes a la voz del Espíritu de Dios. Son personas que se oponen muchas veces a que Dios trabaje con ellos. ¿Por qué? Porque han permitido que el mundo sea que los ahogue. El afán, la avaricia, el problema, las circunstancias, las pruebas, las aflicciones, la dureza de corazón y muchas veces que son propensos a ser utilizados por Satanás. Estos son los que provocan que la palabra en ellos no crezcan. Por eso es que vemos sinvergüenza, charlatanes, sirviéndole o aparentándole, sirviéndole al Señor en las casas de Dios, formando pleitos y divisiones. Charlatanes que vienen a la casa de Dios a causar divisiones, que lo que vienen es a tratar de sonsacar a los hermanos, aquellos que están buscando de Dios. Son personas que sin duda alguna tratan, puede ser que haya una intención genuina de escuchar la palabra de Dios, pero aquí el problema no es el oír, el problema es el corazón. Donde el corazón, que es donde están las emociones, el sentimiento y todo lo que Dios utiliza
para que pueda la persona dar un cambio genuino y verdadero. Y ese es el terreno que muchas veces no han preparado para que esta palabra pueda ser recibida. De estas son las personas que yo hablo. Personas, amados, que por cuanto constantemente se resisten, constantemente impiden que la palabra penetre, por cuanto no tienen la capacidad de poder comprender. ¿Por qué no comprenden? Porque no le piden a Dios. Se desesperan. No le piden en oración: Señor, ayúdame a comprender lo que esta palabra quiere decir. Ayúdame a aplicar esta palabra en mi vida. Y como no piden de esta manera, se desesperan. Y el diablo viene y les quita lo poco que recibieron. Y por eso que nunca hay cambio. Por eso que las personas van de mal en peor. Por eso que vienen a las iglesias, reciben. La iglesia se mueve, hay un mover increíble, hermoso y precioso. Pero ellos no reciben, no son recipientes de recibir la gloria de Dios. No son vasos útiles para recibir la bendición y la presencia de Dios. Y por eso que nunca hay cambio. Por eso que son inconstantes, inestables. Por eso que siempre se someten más a lo que el mundo pueda ofrecer en vez de someterse a lo que Dios les pueda dar. Por eso que confían más en las cosas, en lo material, en vez de confiar en lo espiritual. Son personas que jamás permanecerán en la hora de la verdad. No son personas capaces de permanecer en el camino verdadero. Se apartan rápidamente en el momento que viene una prueba. Son personas que se van a correr rápidamente. Son personas que tú no puedes comprometerte con ellos. A la hora de la verdad, cuando se anuncia, mira, tenemos ayuno congregacional o tenemos oración, salen corriendo y parece que le dijiste que la FBI los estaba buscando, se desaparecen. Son personas que para nada puedes contar con ellos. Estas son las personas de las cuales la semilla cayó junto al camino, que la semilla cayó en pedregales y la semilla cayó en espinos. Son personas de las cuales la semilla fue la misma, pero el efecto fue diferente porque sus corazones no estuvieron dispuestos para recibir y porque el entorno, toda la influencia exterior tuvo mucho que ver también con el efecto que esa palabra iba a hacer. Sin embargo, el terreno bueno, la gente buena, gente de corazón bueno, con intenciones buenas, que vienen a escuchar, que vienen a entender y vienen a aplicar la palabra. De estas son las personas que vamos a ver crecimiento, vamos a ver testimonio, vamos a ver cómo van a crecer y van a dar el fruto que de verdad debe de dar un creyente verdadero, no un creyente falso, no un creyente que pretende vivir para Dios, pero vive en realidad para sí mismo y para el mundo. Oh amado, yo exhorto que tú busques en qué nivel tú estás ubicado. Si hoy tú te estás preguntando, Señor, ¿por qué yo no progreso? ¿Por qué yo nunca veo el efecto de tu palabra en mi vida? ¿Qué pasa que leo la palabra y nada entra? ¿Qué pasa que voy a la iglesia y no hay cambio? ¿Qué pasa que voy a la iglesia? Todo lo siento mal. Nada veo de bien. Todo lo veo negativo. Todo lo veo imposible. ¿Sabes por qué? Porque la palabra, tal vez tu corazón no ha sido preparado y labrado para que esa palabra entre y sea absorbida y pueda trabajar en tu vida. No estás dejando que Dios trabaje en ti. Cada vez que va, todo el tiempo el Espíritu Santo contiende contigo, pero nunca lo dejas que trabaje. Esa semilla es la misma, es la palabra de Dios. Indiscutiblemente, ¿quién la predique? Pero te has dispuesto a que cada vez que llegue a la iglesia, mirar siempre un defecto. Tal vez en el predicador, tal vez en los hermanos, o tal vez en el orden del servicio. Nunca estás presto para concentrarte en el mover del Espíritu Santo en el momento. Siempre estás presto para mirar la bombilla que está fundida, las sillas que están mal ubicadas, los micrófonos que están mal sintonizados,
el ruido que es demasiado. Los hermanos que están desordenados. La hermana o el hermano con la vestimenta ostentosa. El hermano o la hermana cómo habla. O sea que mira todos los defectos, pero no mira el defecto que tiene dentro de ti. Por eso es que la palabra no trabaja. Por eso es que nunca cambias. Por eso es que nunca hay progreso. Por eso todo te sale mal en tu familia. Por eso nunca puedes echar hacia adelante en tu vida. Por eso es que todo lo que tratas de desempeñar, nunca hay progreso. Todo se queda a media. Todo lo que empieza no lo termina. Por eso que tienes más enemigos que amigos. Por eso nadie te respalda. Por eso nunca nadie puede contar contigo. Eres inestable. Yo no sé cómo hay personas que desean que Dios los prospere, por ejemplo, con un trabajo, cuando son inestables. Tienen como 50 en su perfil o en su resumen. Han tenido más de 50 empleos en menos de un año, pero así quieren ser estables. Y así quieren que Dios los use de la misma manera. Son personas inestables. Han visitado a más de 150 iglesias en los que han servido a Dios, pero así quieren ser estables. Así quieren que Dios los use. Son personas que en su hogar no saben manejar a su familia, pero así quiere que Dios los use. Son personas que son abusivos con su pareja. Son unos maledicientes, maltratantes, abusadores. Aleluya, en sus hogares, en su familia. Pero así quiere que Dios los use. Son unos charlatanes en el mundo, a lo público. Porque en la iglesia se visten de ángeles. Pero afuera nadie da testimonio de que son hombres o mujeres de Dios. Pero así quiere que Dios los levante como evangelistas, como pastores, como apóstoles, como profetas. Son personas que hablan malos y así quieren que Dios los utilice diciendo así dice Jehová. ¿Cómo puede una sola palabra salir de una boca que habla malo por un lado y habla bien por otro? Es imposible, amado. Y ese es lo que vemos hoy en día. Esa es la razón por la cual vemos el desorden. Esa es la razón por la cual vemos personas que dicen ser cristianos, pero no lo son. Están disfrazados de creyentes. Están disfrazados de ovejas. Y por eso es que el efecto de la palabra no es posible en tu vida. Te has preguntado por qué no cambio. Esta es la razón. Porque tal vez la palabra cayó en el camino y el diablo te la robó. O tal vez la palabra cayó en piedras. Tal vez dio inicio porque la pudiste entender y la recibiste con gozo. Pero vinieron los problemas a tu vida. Vinieron la persecución. No la supiste soportar. Entonces caíste rápidamente. Aleluya. Diste claramente a entender que eres de corta duración. No eres capaz de entonces de vivir una vida en el evangelio donde Dios pueda confiar en ti y donde pueda Dios utilizarte, porque no puede depender de ti. Eres una persona de corta duración. Entonces, si no puedes soportar la persecución de lo externo, o sea, del mundo, ¿cómo tú podrás soportar las aflicciones y las pruebas que vengan a causa del evangelio? Es imposible. Por eso que no hay efecto en la palabra de Dios, en tu vida. Por eso. Pero si tienes corazón bueno, si comienzas a preparar el corazón para que puedas recibir esa palabra, entonces hará gran efecto. Y dará el fruto al 30, al 60 y al 100%. ¿Cuál es el efecto que está haciendo la palabra en tu vida en este día?